Hola, le dieron play a un nuevo episodio de Metagol, el número 27. Somos Farcasals. Y Santiago Bausa. Hemos vuelto junto a la Premier 25-26 que empieza mañana, en horas. Vamos a hablar del mercado de pases con Santi. Nivel de excitación ante esta nueva temporada, Y la verdad que moderado, te digo. moderado. Moderado. Vamos a Está ver qué bien. pasa. Vamos a ver qué pasa. No estás tan entusiasmado con los nombres que justamente es lo que vamos a hablar ahora. De hecho, si nos referimos puntualmente al Arsenal, que es un poco obviamente el club del que somos simpatizantes, yo creo que sí, estoy entusiasmado en líneas generales. Por ahí falta todavía algo más que ya vamos a hablar un poco más adelante. Sí espero que sea una Premier League eh, más competitiva en todos los frentes que la anterior, que bueno, o sea, ya para mitad de año ya estaba prácticamente resuelto todo. Espero que no Sí, sea el caso. fue una temporada que se dio eso, no es lo que predomina, pero es verdad que cuando uno ve los campeones, ves a dos equipos en los últimos 8 años, ¿no? Y eso sí te trae reminiscencias de la Liga de España, ¿no? Esta cosa de supremacía y tal. Bueno, Eso y los descendidos, el hecho de que, sí. de que hayan bajado los tres que subieron, que bueno, esperemos que este año no pase tampoco, ¿no? Bueno, también vamos a tener ahí nuestras predicciones falopa de todos los años. Empecemos con las novedades en las plantillas. El campeón, empezamos con el campeón no se rescató en sus laureles. Yo creo que salió a gastar, salió a comprar como cuando te dan una tarjeta del banco nueva, salís como contento. Acá tengo la lista de los confirmados, porque siempre hay algunos, recordemos que esto cierra el 1 de septiembre, ¿no? La ventana. Los confirmados por el club son Ekitike del Frankfurt, Florian Wirtz del Leverkusen, Frimpong también del Leverkusen, Mamardashvili de Valencia, Kerkes del Bournemouth, Goodman del Preston, estos son jugadores que no tengo referencia, Will Wright del Salzburg y Pesci del Puskas Academy. Acá también mencionar el hecho de que, bueno, para no hablar de lo que fueron los amistosos, que son en general entrenamientos glorificados, ¿no? Los únicos partidos que hubo por los porotos, bueno, Liverpool jugó uno, la final de la Community con el Palace, lo pierde por penales. Y bueno, ¿qué sentís con respecto a el Liverpool para esta temporada con estas compras? ¿Cómo lo viste en esa final? Pasa algo interesante para mí con el Liverpool, que es que el año pasado no se reforzó prácticamente nada. Y aún así eso le alcanzó para ganar la Premier League de punta a punta, sin ningún tipo de duda. Fue una sorpresa, me parece, para todos el rendimiento de Liverpool dadas estas circunstancias. Con lo cual, con ese año que se ahorraron, entre comillas, en el mercado de pases, aprovecharon y bueno, salieron con todo. Con todo. Con todo en esta ventana con jugadores muy, muy rutilantes, con algunas bajas también. Sin duda era más rutilante la de Trent Alexander-Arnold, que se fue por que habrán sido unos 10 millones justo antes de que termine su contrato para que pudiera jugar el Mundial de Clubes con el Real Madrid. En su lugar llegó quizás el que para mí podría ser el fichaje de los grandes nombres que más duda me genera, que es el de Jeremy Frimpong, un futbolista que siempre rindió mejor jugando en línea de 3. Acá va a tener que acostumbrarse a hacerlo en línea de 4, lo cual de hecho me pareció que en la Community Shield el Crystal Palace aprovechó y dejó de hecho bastantes espacios al contraataque. Vamos a ver cómo hace Slot para adaptar tanto a él como a Milos Kerkez, que también es un lógico reemplazo de un Andy Robertson que empezó a bajar un poco el nivel y que llega justo a tiempo para empezar en esa transición. La otra gran pregunta es dónde, o sea, yo creo que es indudable que Florian Wirtz es un talentazo, talentazo.
es quizás uno de los jugadores jóvenes más emocionantes que tiene el fútbol europeo hoy por hoy. Es la La gran pregunta es, compra, ¿no? La gran compra del Liverpool y una de las más rutilantes, como decías, de la Premier. sí, creo que es hasta el futbolista más caro de la historia de la Premier League eh, en este momento. Con lo cual la pregunta es quién se caería o o sea, pues, creo que no hay ninguna duda de que va a ser titular. Porque bueno, ya con las salidas de Luis Díaz, con la salida de Darwin Núñez y con la muy triste pérdida de Diego Jota, Sí. eh, el Liverpool de todos modos necesitaba una renovación en ataque. La pregunta es cómo va a ser para juntar a todos estos talentos en el mismo equipo. Salah obviamente sigue sin duda en el 11 titular después de que hace un año vos prácticamente lo dieras por Sí, sí, lo retirado. retiré, lo retiré, lo jubilé. Así que, así que ¿Será, vamos a... pará, será este el año crepuscular finalmente? ¿El año previo a su salida a Arabia? No lo sé. Esta vez no me Mirá, lo juego. es más, yo esperaba incluso que aprovechara este último año para irse a lo grande, pero decidió renovar su contrato, así que tenemos Salah para rato. Sí, sí. Eh, Se sacaron de encima, bueno, como decía, se sacaron de encima a Núñez, un futbolista que, vos decís, Totalmente. salieron campeones con Núñez, ¿no? Sí, 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 que bueno, y encima lo vendieron por una buena cantidad de plata al fútbol Sí, sí. árabe, a Darwin. Y a Luis Díaz, que bueno, que también tuvo una actitud cuanto menos cuestionable en el contexto del fallecimiento de Diego Jota. Para, pongamos en contexto. Básicamente Luis Díaz no fue al velorio, digamos. Pero una Se quedó en cosa, Colombia, claro, ¿no? pero Algo o sea, así. ponerle que uno podría llegar a entender que tuviera otro tipo de compromisos para perderse el velorio. No, es Eso imposible. sí puede pasar. Ahora, que ese tipo de Pará, compromisos, ¿qué cagarse de compromiso? risa, no, pero claro, pará. como dice, Santi, cagarse de risa con un grupo de streamers en Colombia, No. y ahí ya es mucho menos entendible Para mí realmente. no hay compromiso que te salve de ir a el velorio de uno de tus compañeros de trabajo, digamos. Y encima son personas famosas todas, ¿no? No son oficinistas. Pero a la vez, Mm. lo que te quería preguntar es, ¿vos crees que esto tuvo realmente injerencia en que lo dejen ir, esta actitud? ¿O ya venía de antes la posibilidad? A ver, yo creo que no sé si esto tuvo una injerencia, sino más bien fue como una demostración de que ya no daba para más y que por ahí ya Luis Díaz no tenía la cabeza en el Liverpool. Ok, está Ya bien. estaba pensando en que, bueno, porque ya parece que en gran medida Liverpool quería retener a Luis Díaz y era Luis Díaz el que quería irse. Igual para mí, de nuevo, vamos a la cuestión humana, trasciende. Aunque se Sí, hubiese querido ir, trasciende, ¿no? sí, Estamos además hablando de una cuestión. Liverpool siendo un club además tan atravesado por las tragedias, Sí. que obviamente han tenido muchos episodios muy trágicos y que les da mucha importancia a este tipo de cuestiones y que bueno, qué sé Caminó yo. solo, en ese sentido, caminó solo Diego Jota hacia el cielo. No, Em, bueno, em, pasemos a... con muchísimo respeto, por supuesto. Pasamos al Arsenal, a quien Diego Jota tenía de hijo, Sí. con con sus incorporaciones, bueno, tenemos a Kepa, un arquero suplente que yo imagino que tendrá alguna oportunidad de titular, ya me dirás vos. Subimendi, que llega de la Real Sociedad, Norgard del Brentford, Madueque del Chelsea, la polémica, Mosquera del Valencia y Gyökeres del Sporting Lisboa. Decime vos primero qué pensás de este grupo de jugadores que vienen a reforzar al Arsenal para campeonar como sea. Yo creo que el Arsenal hasta ahora está haciendo exactamente el mercado que tenía que hacer. Por lo menos en cuanto a los puestos a reforzar. Yo recuerdo tus críticas el año pasado diciendo exactamente lo opuesto. No hizo Arsenal el mercado que debía hacer, ¿no? Tal cual. Y ahora, digamos, el Arsenal tenía un grave problema con el gol. Fue buscar un tipo que se llenó de goles. Está bien, los habrá hecho en la Liga Portuguesa, pero en la Champions había ya demostrado en algunos partidos, incluso sin ir más lejos contra Manchester City,
que no le pesan este tipo de escenarios. Bueno, bien. Fue buscar un reemplazo para Thomas Partey, que medio que, a ver, es algo, era una bomba que todos sabemos que en algún momento iba a estallar. Estalló pocos días después de que finalizara su contrato. Estalló en el mejor momento posible para el Arsenal como club, ¿no? A ver, yo creo que en todo caso el hecho de que haya estallado tan pocos días después de que el Arsenal lo liberara, podría hasta entenderse como si lo supieran de antemano. El problema es que el Arsenal le ofreció una renovación a Partey. Y Partey, Antes de que explote. exactamente. Con lo cual, yo creo que todo el expediente Partey deja bastante mal parado al Arsenal por varios Mm, motivos. Empezando por el hecho de que, más allá de que por cuestiones legales no había mucho que pudieran hacer en cuanto a suspenderlo, en cuanto a simplemente por cómo funciona la ley en el Reino Unido, tampoco podrían, o sea, podrían haber también bajado un poco un cambio con el tema de, ¿viste? De la promoción de su imagen o esto que te digo, de no ofrecerle un contrato nuevo cuando ya sabes que están que todavía lo estaban investigando. claro, Finalmente no claro. terminó, pero no por una cuestión moral ni futbolística, una cuestión económica, porque Partey quería un aumento de sueldo que no le dieron y finalmente terminó encima ahora por el momento Partey puede seguir con su carrera futbolística en Villarreal. Vamos a ver cómo sigue eso, pero en lo que concierne estrictamente lo futbolístico, yo creo que el Arsenal reemplazó a Partey con un jugador muchísimo mejor en Martín Zubimendi. Mirá. Eh, Muchísimo mejor de lo que tiene. No se puede chocar un poco con la posición de Rice en el sentido de que sean dos cinco, digamos. Y yo creo que a esta altura Rice ya lo podemos ver como 8. Ya se intentó, me parece, ese mediocampo de Rice de 5, Merino de 8 y Odegaard de 10. No funcionó. Cada vez que Rice mostró su mejor rendimiento, me parece que fue jugando más adelante. Y yo creo que a partir de ahora va a ser Rice el titular de 8. Y Subimendi ya parado de 5 como más bien Mm. un organizador desde bien al fondo. Y yo creo que ese mediocampo puede ser mucho más balanceado. Un poco lo hemos visto, bueno, vos decís que los amistosos pueden llegar a sentirse como una especie de entrenamiento a puertas abiertas. Y por más que coincida, yo creo que han habido un par de buenas sensaciones. También en cuanto a los refuerzos de menor perfil, pero que te robustecen el plantel, me gusta mucho la llegada de Mosquera, me gusta mucho la llegada de Norgard, el capitán del Brentford, dicho sea de paso. Sí, Y sí. me gusta mucho la llegada de Kepa, no porque me parezca un gran arquero Kepa, sino porque apenas gastaron 5 millones. Cuando los rumores tanto el año pasado como este eran que Arteta estaba obsesionado con gastar 30 millones en otro arquero. Yo creo que esto es Eh, mucho más sentido. lo que yo te decía, ¿lo ves como un posible arquero titular para, por ejemplo, los compromisos de Copa? Sí, seguro. De hecho fue bastante, a ver, no diría humillante, pero incómodo el hecho de que, por ejemplo, el Arsenal haya buscado a Neto, pero Neto ya haya jugado en League Cup y que por lo tanto Claro. fuera una competición menos que pudiera jugar. Yo creo que esta vez, Kepa, la idea sería que obviamente sume minutos en tanto en League Cup como en FA Cup. Quizás algún que otro partido de Champions, como también después pasó con el propio Neto. Y el fichaje es, como vos dijiste, el más controversial, el más polémico, el más cuestionable desde mi punto de vista, es el de Noni Madueke. Yo creía que el Arsenal también necesitaba un puntero izquierdo para subir un poco la vara en relación a Martinelli y a Leandro Trossard. Yo no sé si Madueke llega a hacer eso o Madueke llega a ocupar el rol de Raheem Sterling como un suplente de Bukayo Saka. La realidad es que por lo que yo he visto en el Chelsea, Noni Madueke no me parece un mejor jugador que Gabriel Martinelli y eso no habla bien del Arsenal. Por eso me parece que todavía le falta al Arsenal contratar a un jugador en esa parcela del campo de juego. Lo está Si ese buscando, supuestamente lo está buscando, ¿no? derecho y ese o si es Rodrigo, pero tiene que ser alguien que para mí suba el nivel, porque con Martinelli jugando la mayoría de la temporada por ahí, no estoy convencido. Y con Madueque jugando por esa zona tampoco. Así que Cuando uno lo vio a Madueque jugando en estos amistosos, es verdad, te daba la sensación de que estabas viendo a Sterling
joven y con un poco más de porte y con un poco más de pilas, pero básicamente era eso y bueno, Sterling no funcionó, ¿no? No, a ver, Sterling fue un fracaso estrepitoso, no, tampoco me parece también un poco injusto comparar a Madueque No, con no, esta. claro. Pero sabes que la cuestión de verlo con la camiseta, jugando en esa posición. Sí, que haya gastado el Arsenal 50 millones y que haya sido en gran medida una ayuda económica al Chelsea para todavía seguir salvándose año a año del fair play financiero. Es un poco una sensación similar a cuando fue lo de Havertz, que bueno, después Havertz terminó saliendo más o menos bien, pero estaba un poco esa espina. Vamos a Bueno, ver. a eso veo, a eso también, pensando en el partido del domingo con Manchester United, yo Sí, tengo la sensación de que la delantera va a ser Saka, Havertz y Martinelli, con lo cual mucha compra, pero tenemos la delantera del año pasado. ¿te parece que Gyökeres no va a ser titular? No sé, pero podría llegar a... No, 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 no veo imposible que juegue Havertz. No, no, encima, insisto, más allá de que su temporada terminó temprano, el año anterior dejó una buena sensación hasta que su temporada terminó. Sí. Pasa que, bueno, la idea justamente de Gyökeres es que te dé como otra dinámica y que el equipo también se adapte un poco a jugar más con un delantero puro. Bueno, Quizás, a eso iba con respecto al Gyökeres, ¿no? Porque no lo veo a Gyökeres laburando, bajando, como lo hace Havertz. Entonces, pero ¿cambia el me parece funcionamiento del equipo? que el equipo se podría llegar a adaptar a Gyökeres, no necesariamente sí o sí lo contrario. Vos decís que no Así, cambia el funcionamiento. y bueno, o sea, yo creo que también un poco son las mismas dudas que se hicieron cuando llegó Erling Haaland al Manchester City. El City terminó adaptándose al juego de Erling Haaland. Un delantero que defensivamente mucho no te aporta, pero que todo lo que te aporta ofensivamente lo compensa. Claro. No sé, no estoy diciendo acá que Gyökeres va a ser otro Haaland, va a ser el Haaland del Arsenal, pero entiendo que lo que busca Arteta con Gyökeres es eso. Para opción más continuista, yo creo que podría haber ido por Benjamín Sesko, pero también estaba el tema del precio, estaba, por ejemplo, esto de que Sesko va a costar como 25 millones de libras más al Manchester United de lo que le terminó costando Gyökeres al Arsenal. Claro. Eh, Porque además eso, yo creo que también es bastante positivo el número por el que sacó el Arsenal Gyökeres. Todavía me parece también otro asunto pendiente que tiene el Arsenal, no solamente el tema este del puntero izquierdo, pero que puede estar atado al puntero izquierdo, que son las ventas, que todavía no ha concretado demasiadas, todavía no es tampoco demasiado claro quiénes son los jugadores que el Arsenal va a vender. Puede ser Zinchenko, puede ser Nelson, puede ser Trossard. Trossard. Puede ser Jakub Kivior si es que el Arsenal decide aprovechar que este es el momento donde más va a valer. Todavía no lo sabemos. Queda todavía 2 semanas de mercado, un poco más. Pero Se yo tiene que creo que apurar, ¿no? Algunas cosas se tienen que apurar y bueno, aparentemente este nuevo director deportivo lo que tiene es esto, ¿no? Es rápido. sí, sí, sí. Y yo creo que si el Arsenal terminara el mercado ahora, creo que sería un 7-8. Para hacer ese 10 faltan esas ventas y falta ese jugador que realmente suba el estándar del plantel del Arsenal. Bien, pasamos al Chelsea. Las incorporaciones de Chelsea esta temporada: Sarr del Estrasburgo, Esugo del Sporting Lisboa, João Pedro del Brighton, Gittens del Borussia, Derry, como la ciudad de It, del Crystal Palace, Jato del Ajax, Estevao del Palmeiras y Delap, una gran incorporación desde mi punto de vista, del Ipswich. A ver, con el Chelsea también pasó algo muy extraño, que es que muchas de estas incorporaciones no solo se hicieron antes del Mundial de Clubes, sino durante. Sí, es verdad. O sea, yo creo que vos que estuviste allá, me parece imposible pensar en el Chelsea campeón del Mundial de Clubes si Joao Pedro no entra en ese equipo. Totalmente, entró Eso muy es bien y esencial. también hubo ventas durante el Mundial, ¿no? Chelsea dejó ir jugadores, Sí, sí. De por hecho, ejemplo, Madueke no es campeón Madueke, del claro. mundo porque justo antes de la final lo vendieron al Arsenal. Eh, Algo para comentar acerca de esa final que, como decís, tuve la oportunidad de ver. 81.000 personas en un estadio para 82.000. La manera de vivir ese tipo de espectáculo deportivo que tienen en Estados Unidos es completamente diferente a la nuestra. Ya lo había vivido
cuando cubrí la Copa América del 2024. Y es tan esta cuestión que tienen los norteamericanos de la invasión del espacio, de no, que también se da en los recitales. Poner su eh, impronta, digamos. Y bueno, este show de medio tiempo que intentaron hacer, la entrada de que los futbolistas, que la verdad, yo soy, en general, no me molesta el show, pero no tiene nada que ver con el fútbol, ¿no? Es directamente la NFL, porque así se presentan. No sé, hay un montón de cosas de la periferia que no me gustaron. A la vez, aparentemente fue un éxito. Hubo interés por este Mundial de Clubes. ¿Vos cómo lo viste? Porque la cuestión esta de Boca River, la gente yendo por el dólar barato y no sé qué. sí, a ver, o sea, yo creo que también había mucha, en la previa de este Mundial de Clubes había mucha, yo creo que, no sé cómo explicarlo, como pica, si querés, entre los europeos y el resto del mundo, por esta noción de que supuestamente los europeos tenían menos interés en esta competición que los equipos del resto del mundo, que veían una oportunidad única de enfrentarse a equipos que normalmente nunca se enfrentan Ujú. y con los cuales por fin podían llegar a medirse eh, entre los clubes que supuestamente son los que marcan la elite, ponele. Podrían llegar a medirse. Y hubo Eh, golpes, en ese sentido hubo golpes, Hubo ¿no? De golpes. triunfos brasileños. Sí, sí, sí. De hecho, Fluminense llegó hasta la semifinal. Hizo una gran campaña. Botafogo le ganó increíblemente al PSG y terminó siendo hasta la final el único gol que había incluso recibido el PSG. Mm. Hasta esa choqueante final que gana el Chelsea. Yo creo que los argentinos terminaron. Bueno, justo daba la casualidad que para mí, en el momento en el que se dio el Mundial de Clubes, quizá Boca y River no eran lo mejor que tenían para ofrecer los argentinos en cuanto a los mejores equipos de fútbol que tenían a su disposición. Fue más decepcionante para mí lo de River que lo de Boca, porque lo de Boca, dentro de todo, estaba dentro de lo esperado. Mm. Lo de River sí era un equipo que tenía todas las de ganar para pasar del grupo y se quedó en el camino. Y el Em, triunfo de Chelsea, porque realmente fue sorpresivo. Sí. Cuando ante la Sí, sí, final, sí. creo que todos pensábamos que PSG podía ganar el partido de manera cómoda y fue exactamente lo opuesto. Dominante. Lo superó en todo. Chelsea Sí. superó al PSG en todo. Más allá de que, bueno, de alguna manera fue una final sin emoción por eso, ¿no? No, absolutamente. Y creo que nadie esperaba que el Chelsea se superara de esa manera, especialmente porque el Chelsea, no sé cómo explicarlo, pero el Chelsea es un equipo que no me cierra todavía. Es un equipo que tiene muchísimos talentos, sin ninguna duda. El mediocampo del Chelsea es excelente, con Vos decís que Caicedo. no tiene personalidad. No lo puedes definir, no lo puedes encasillar. Sí, no sé, a ver, creo que, por ejemplo, estos movimientos que hace el mercado de pases, obviamente que algún jugador bueno vas a terminar comprando cuando compras de a 15, ¿viste? Es como, cuando tiras tiros para todos lados, alguno va a pegarla. Pero, por ejemplo, me sigue generando dudas en la defensa. Encima ahora se comieron la noticia de que Leo Colwill, su mejor defensor, posiblemente se rompió los ligamentos, con lo cual está prácticamente fuera por toda la temporada, lo cual significa que Jorrel Hato, que un jugador que seguramente Maresca habrá querido llevar de a poco, va a tener que entrar casi de una en el primer equipo. Eh, Vamos a ver qué es lo que pasa con Chaloa o con Adarabiollo, si la responsabilidad en ellos, ya sin jugar con Colwill, incrementa y si el Chelsea puede sostener este buen pasar suyo, ganando la Conference League, ganando este Mundial de Clubes, pero que me parece que sigue siendo un equipo un poco desbalanceado. Los fichajes en ataque son muy buenos, mencionaste a Delap, me parece aún mejor Joao Pedro. Gittens sí me parece por ahí un futbolista que entre él y Madueke no encuentro demasiada diferencia en este momento. Pasa que Gittens es bastante más joven, me parece. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. No sé si todavía hablar de Chelsea como un candidato al título, pero bueno, la realidad es que en el pecho van a llevar un parche que dice que son campeones del mundo No es y poco, eso ¿eh? No es poco, es como hincha de Arsenal también es una sana o no tan sana envidia ver que este equipo, todo lo que ha logrado desde Abramovich en adelante, ¿no? Una cosita, una pregunta que tengo sobre el Mundial. El próximo va a ser en 2029.
¿Ves Sí. que esto se va a convertir en una cita importante a nivel, no te digo el Mundial de selecciones, pero como un mojón importante a partir de ahora debido a este éxito? Porque también la repercusión fue europea con respecto a este último Mundial. A ver, yo creo que el éxito también de este Mundial de Clubes es un poco más relativo de lo que parece, porque hubo muchos partidos y lo vimos, que por ejemplo tenían una capacidad nula. La promoción puertas adentro en Estados Unidos fue muy, muy pobre, me parece, y eso generó que muchos partidos terminen con muchísimos asientos vacíos, no necesariamente los de los grandes equipos, sino algunos Sí, no tan grandes, pero por ejemplo, esto que muchas veces pasa que, por ejemplo, si este mundial, por ejemplo, ocurriera en Brasil, yo creo que mucho hincha brasilero de pie seguramente ve la oportunidad de ver un partido de fútbol, si las entradas se vendieran a un precio barato, e irían, cosa que los estadounidenses no, con los claro, estadounidenses no claro. ocurre. Bueno, Yo creo esperemos que el próximo Mundial no sea otra vez en Estados Unidos, ¿no? Que sea en sí, otra. no, habían, viste, creo que Brasil había propuesto justamente si se podía hacer allá o Qatar. Pasa que eso siempre depende de quién es el que pone más plata, no Sí. necesariamente de cuál es el lugar más idóneo para que se haga. Si es Qatar, Encima, estamos en la misma de siempre. sí, 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 sí. Un poco quizá lo van a terminar haciendo ya para que los estadios no queden tan decrépitos y se Sí, puedan pues. ir en uso. Pero yo creo que también un poco depende de eso, depende de que se enfoque un poco más en el producto y no tanto en el show, que me parece que va a terminar siendo lamentablemente un poco así. Y son muchas cosas que lamentablemente los que peor la pasan en ese sentido son los hinchas que están en el campo, en el estadio, porque son los que menos Claro. ven. O sea, viste, no sé, que tenían, no sé si te pasaba a vos, que había como una animadora. Se escuchaba Sí. como diciendo, ¡ay, los hinchas de Boca! ¡Ay, Sí, sí. River! Una especie de cheerleader vocal. Sí, que son todas cosas que realmente no, el hincha de fútbol no lo entiende y no lo va a entender y bueno, también un poco, A la vez pienso, me pongo en una franja etaria que no me pertenece, y si no le están hablando a un público que tiene 15 años ahora y que conecta a través de ese tipo de acciones, de puede ser, marketing, de show, y nosotros, la vieja guardia, bueno, nos queda poco, entonces ya no consumimos, ya no vamos a la cancha, ya no compramos, y entonces ya no pero nos vos decís sirve. que el hincha de 15 años le gusta esto, le gusta el show de medio tiempo, le gusta que los jugadores salgan uno a uno todos los partidos, Y independientemente de quiénes sean. ¿Y qué vemos en la cancha de River con respecto a los influencers y la gente que va y se saca la selfie mientras está jugando el partido? Y es un fashion statement ponerse la camiseta y todo esto que realmente nos Eso es en otros extranjero. eso en otros clubes yo no sé si lo veo. O Bueno, pero sea, te no, pongo como ejemplo a uno de los grandes de Argentina. sí, pero lo que quiero decir es. Yo no sé si, o sea, yo no sé si es una cuestión de que la gente en la FIFA o en donde sea siguen sin poder identificar cuál es el público al que se quieren vender y qué es lo que quiere ese público, y por ende terminan así como con esta idea de qué es lo que quiere el público, o sea, que es un público dopamínico, que es un público de TikTok y lo que sea. O si simplemente el enfoque no está ahí, dicen, bueno, o sea, esto no lo hacemos para el hincha que va a la cancha, lo hacemos para el hincha que lo ve en la tele. Sí, también, en gran medida también sí, se hace pensando en el espectáculo televisivo. No sé, para mí a alguien le hablan, a alguien le están hablando, y para mí no somos nosotros, no somos el hincha clásico, y por eso se dan estas cosas de decir, ¿qué está pasando acá? Para mí, al contrario de dejarlo, esto va a ir increyendo. Y sí. Y El, además porque, bueno, o sea, cuando vean los números de los ratings, ahí van a concluir que tienen que seguir para adelante con esto. La cuestión, para mí, el punto máximo de esto sería si cambian esta regla de los 15 minutos de entretiempo para poner un show ahí, hablar con los protagonistas, no sé. Eso ya, creo que ahí ya le Eso estás ya, tocando. ya de hecho han implementado los cooling breaks obligatorios, incluso en ciudades donde no hace calor, empleados exclusivamente para poner música en la cancha y para poner publicidades en la transmisión televisiva. Bueno,
Está complicada la cosa. Sí. Sigamos con los equipos de la Premier y sus incorporaciones. El Manchester United incorporó a Cuña de los Wolves, a Diego León de Cerro Porteño, Mbeumo del Brentford y Sesco del Leipzig. Buenas incorporaciones. Creo que hay entusiasmo en la fanaticada del Manchester United. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que incorporaron muy bien el ataque. Realmente prácticamente que compraron un ataque nuevo con Mbeumo, Mateo Cunha y Benjamin Sesko. Pero el gran problema es que siguen teniendo un mediocampo muy pobre. Y más pobre aún ahora que encima perdieron a Christian Eriksen, que se fue gratis. Tampoco es que Eriksen en este momento estaba haciendo una No, luminaria, ni no, mucho no, menos. Pero no. me sigue pareciendo un equipo muy desbalanceado el Manchester United. Eh, Así que más allá de que los jugadores que trajeron son indudablemente buenos y que indudablemente van a aportarle con goles, yo no sé cuánto es el margen de mejora del Manchester United si no se pone las pilas con esa otra parcela. El jugador al que parece que supuestamente van a apuntar es a Carlos Baleba, un jugador que Mm, no me, o sea, por la plata que parece que van a invertir, no me parece que sea un upgrade gigantesco o el jugador que les cambie el mediocampo, pero bueno, o sea, no sé, todavía me genera algunas dudas el Manchester United, la verdad. No sé si, no van a tener, creo, la temporada espantosa de la que no, viene, no, claro. Lo cual es muy difícil de igualar, ¿no? la verdad que sí. Tampoco estoy tan seguro si van a volver a Europa, ¿eh? Ah, mira. Ok. Te estás adelantando a las predicciones. Vamos con los vecinos del City que incorporaron a Nouri de los Wolves, Bettinelli del Chelsea, Cherki del Lyon, Tijani Reinders del Milan, Nipan del Rosenborg y Trafford del Burnley. Modesto. No hay nombres rutilantes acá. Bueno, a ver, Reinders es un muy buen futbolista. Creo que si necesitaban a alguien bueno, que hiciera las funciones de Rodri cuando Rodri no estaba, que es un poco el gran punto donde el City retrocedió en el último año, lo consiguieron. Es un gran jugador, Tijani Reinders. Eh, en un Milan, además, muy flojo, era de lo poco que destacaba. Después Cherki es un jugador muy talentoso. Es bueno, Cherki, eh, sí. Muy bueno, realmente es un jugador que me encantaría ver que el Arsenal lo hubiera ido a buscar, especialmente porque el Lyon sabíamos que estaba en una situación económica Claro, muy estaba complicada. vendiendo las joyas de la abuela, ¿no? Sí. La verdad que es ese tipo de jugadores que medio que vos lo ves que se van a un equipo rival, entre comillas, y te duelen un poco, la verdad, sinceramente. O sea, yo creo que los jugadores que compró el City van un poco de la mano con la inversión enorme que hizo en el mercado de enero también. Cuando llegó Kusanov, cuando llegó Marmoush, cuando llegó Vitor Reis. Son todos futbolistas que intuyo que Guardiola está empezando a armar si querés, la base del Manchester City del futuro de mediano plazo, si querés, y yo creo que son buenos futbolistas y la verdad que están ciertamente en una posición un poco más, un poco mejor armada, me parece, para Vos decís que va a enfrentar a... ser un año de transición para el City, dejando lo que podría ser la última temporada de Guardiola. Vamos a ver, porque además Guardiola también amaga muchas veces con que es su última temporada y después termina renovando. Así que vamos a ver si realmente termina haciendo eso. Lo que sí, me parece muy buenas incorporaciones. Más, como te digo, para robustecer el plantel Ujú. y para un poco sentar las bases del Manchester City del futuro de mediano plazo, que para darle un salto de calidad inmediato al plantel. Bien. Último de los Big Six, los Spurs incorporaron a Paliña, a Matistel, ambos del Bayern, a Kudus del West Ham, a Takai del Kawasaki, a McFadden de Leeds, a Denso del Lens y a Buskovic del Split. Y bueno, viene de perder la final de la Supercopa frente al PSG en un partido increíble. Sí. ¿Cómo ves a los Tottenham?
La verdad que interesante, ¿eh? Porque, bueno, ahora creo que de todas las incorporaciones, o hay una que no mencionaste y que es muy importante, que es la de Thomas Frank como director Ah, técnico. claro, es verdad. Eh, Después de la insólita decisión de echar al técnico que te hizo ganar tu único título en los últimos casi 20 años. Increíble. Pero, a ver, más allá de lo que me parezca esa decisión, si ibas a buscar a un técnico que sientas que es un upgrade sobre Postecoglou, yo creo que Thomas Frank tranquilamente lo puede ser. Un poco, a ver, en cierta medida porque es un poco lo contrario de Postecoglou. Postecoglou es un técnico extremadamente dogmático y Frank es muy pragmático. Y lo Mm. demostró, de hecho, en este partido contra PSG, donde durante los primeros 70-75 minutos parecía que, o sea, a puro empuje y a puro, viste, trabajo de pelota parada y a puro físico, estaba sacando a pasear a un PSG que parecía muy cansado, que parecía muy agotado por el hecho de haber tenido casi nula pretemporada. El Tottenham sí parecía haber tenido un poco más de descanso. Después un poco se le escapa ese partido porque yo creo que también Frank, viniendo de Brentford y viniendo de un equipo bueno, que estaba un poco más, entre comillas, venido a menos, empezó a hacer un par de cambios para intentar cerrar líneas. Tiene la El PSG tendencia, ¿no? De irse un poquito para atrás. y el PSG ahí empezó a meter a Fabián Ruiz, empezó a meter a sus mejores futbolistas y ya con el puro talento que tenía le terminó encontrando el empate sobre el final. Vamos a ver si Frank termina aprendiendo de esto, porque yo creo que las incorporaciones que hizo son muy buenas. Kuz es un gran futbolista, lo ha demostrado muchísimo ahí en el West Ham. La verdad que yo creo que el Tottenham sí definitivamente va a ser una temporada bastante mejor que la que hizo el año pasado, que no hay que perder de vista que más allá de que ganó la Europa League, también fue flojísima, flojísima. Sí. eh, pero creo que está en una bastante mejor situación, bastante mejor posición con el mercado que hizo y con el técnico que fue a buscar, que es un muy, muy buen técnico. La pregunta es obviamente si le da para el salto de expectativas y de responsabilidades que representa pasar de Brentford, donde era su casa y donde estaba todo rodeado de compatriotas, a este Tottenham, donde las exigencias son otras. Pero yo tengo buenos augurios para esta temporada del Tottenham. Antes de cerrar el tema de las incorporaciones, mencionar también algo que, bueno, me toca de cerca porque el Dibu Martínez, no sé si recordás que se despidió llorando, para muchos el mejor arquero del mundo, para mí no, diciendo, vengan a mí, Barcelona, los grandes de Europa, finalmente voy a llegar a uno de esos grandes clubes del continente europeo. No pasó nada y como, bueno, como dice la frase, ¿no? El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. ¿Qué está pasando con Dibu, Santi? La verdad que no lo sé. Yo no descartaría que lo vaya a buscar al Manchester United, la verdad. Obviamente faltan 2 semanas para que termine el mercado de pases. Parece que es interesante ver qué es lo que pasa con los arqueros, porque además estaba toda la novela de Gianluigi Donnarumma, que es lo que iba a pasar con él. También. Todo parece indicar que ahora se va a ir al Manchester City, un equipo que no me pega nada con Gianluigi Donnarumma, por el tipo de arquero que es, más allá de que puede ser un excelente arquero. No me parece un arquero para el Manchester City, principalmente porque es un jugador que se saca la pelota de encima cuando le llega. Eh, Vos decís que no juega bien con los pies, básicamente. a ver, sus mejores cualidades están en otro lado. Y en el Ok. Manchester City, yo por ejemplo puedo decir que Donnarumma es un mejor arquero que Ederson, por ejemplo, pero que Ederson es un mejor arquero para el City que Donnarumma. La cuestión es que, ¿por qué lo menciona a Donnarumma? Porque el Manchester United había sido uno de los equipos que lo había querido buscar, finalmente les rechazó y que la idea pareciera que sería que va a pasar al conjunto Citizen, y yo creo que ante la falta de opciones y ante el hecho de que realmente no sé si Andrea Onana es del gusto de Rubén Amorim, era básicamente un soldado de Eric Ten Hag, que lo había dirigido en su época en Ajax. No sé quién puede llegar a ser el arquero que vaya a buscar, si es que se terminan yendo con un suplente, como también habían dicho antes, o si realmente van a ir a buscar al Dibu. Yo creo que
es una situación que estaría bueno tener en cuenta de acá al final del mercado. De lo contrario, y no le va a quedar otra que quedarse en el Aston Villa. A mí me gustaría verlo al Dibu en Manchester United, obviamente. Me parece que es un atractivo, que es una estrella de la Premier. Y más allá del troleo de que siempre digo que para mí no es el mejor arquero del mundo, me parece que estaría buenísimo, ¿no? Que haga ese upgrade hacia un equipo que realmente pelee cosas, más allá que las ha peleado con el Aston Villa también, ¿no? Sí, bueno, de Em, hecho, hasta incluso podría decirte que tiene más chance de esperar cosas con el Aston Villa que con el Manchester United, te doy por hoy, pero veremos, eh, veremos qué pasa este sí, año. sí, sí. Santi, predicciones de la Premier sin argumentos. Acá esto es corazón, es un poco como uno apuesta en una web, auspicia OneXBet, este segmento. Tendríamos que haber conseguido el auspicio. Eh, Empecemos. Vigésimo y descendido. Burnley. Burnley. Lamentablemente no lo veo de ninguna manera al Burnley preparado para afrontar la Premier League. Scott Parker no me parece un técnico para salvarse. El mercado que han hecho es bastante flojo. No lo veo. Burnley. Coincido, primera coincidencia en el vigésimo puesto. Burnley, décimo noveno y también descendido. Acá, acá va mi gran apuesta. A Mi ver. gran. Brentford. ¡Upa! Fuerte. Vos decís Tengo que argumentos. quedó un poco desnudo, ¿no? Brentford. Y mira, se fue el técnico. Se fue el arquero. Que bueno, no era un gran arquero y de hecho el que viene es mejor. Pero se fue el arquero. Flecken. Se fue el capitán, Norga. Sí. Se fueron los dos, o sea, uno de sus máximos goleadores ya se fue, Brandon Mbeumo. Otro está desesperado por irse, Joan Visa. Ya está. Estamos hablando básicamente de la columna vertebral. Sí, sí, sí. Está Brentford bien. que está yéndose o rogando desesperadamente por irse, porque ya saben que medio que está, el horno no está para bollos exactamente. Y para compensar por la ida de todos estos futbolistas, su llegada más rutilante es Jordan Henderson. Ah, bueno. Está bien. Que no sé, o sea, yo Es entiendo que el tipo poquito, es todavía se poquito. ilusiona por jugar al mundial, jugar el próximo mundial, pero Sí, sí. yo no sé, es ese tipo de fichaje que me generan un mal augurio, la verdad. Por eso yo creo que con tanto cambio y tanto, y además a todo esto, el técnico que reemplaza a Thomas Frank es Keith Andrews, que es el que era entrenador de pelota parada. Es como si se fuera Mikel Arteta y lo reemplazara Nicolás Jover. Bueno, alguno te va a decir bienvenido, ¿no? Pero está bien. No sé, realmente no, por eso me genera muchas dudas esto, Ok. este proceso. Yo no me la jugué tanto, puse al Bournemouth en el décimo noveno. Bueno, no me la jugué tanto. Pusiste al Bournemouth, un Puse al equipo Bournemouth. que peleó por entrar en Europa la temporada anterior. Yo digo que este año la van a tener complicada. Décimo octavo y también descendido. Y ahí, acá un poco tuve dudas. Wolverhampton podría ser uno, pero yo creo que mejoraron bastante. Pero acá con todo el dolor del mundo voy a decir Leeds. Mirá. Mm, Voy a Ok. decir Leeds. Yo voy a decir Everton, que estuvo amagando en las últimas temporadas. Me parece que este es el año en el que finalmente descienden. ¿Sabes que yo lo veo bien al Everton este año? ¿Sabes que ¿Razones? me gusta el mercado que hicieron? Con Moyes había mejorado ya. Pero además trajeron a Tierno Barry del Villarreal, trajeron a Jack Grealish, Grealish, sí, sí. que es Último un jugador orejón que de. Está bien, yo no sé cuál será el estado de Jack Grealish actual, ¿no? yo creo que en el Everton puede hacer estragos. Y no sé, siento que el mercado del Everton parece hecho a la medida de un equipo de David Moyes. Y me parece que puede funcionar. Vamos a ver si se termina dando esto, si sea lo que vos decís. Bueno, séptimo lugar, Santi. Séptimo lugar. Y pasa que este año va a estar muy peleada la cosa para entrar en Europa, ¿eh? Voy a decir Aston Villa. Aston Villa, ok. Siempre lo tenés en consideración al Aston Villa.
Yo, para tu sorpresa, seguramente puse a Leeds. Me parece que Uh, es un equipo que se agranda en la Premier, aunque haya descendido hace un año y medio, ¿no? Más o menos. fuerte, Este, muy fuerte lo tuyo. sexto puesto, Santi. Sexto puesto, voy a decir un poco también porque me llama un poco la atención el poco movimiento. Voy a decir Newcastle. Ok. Yo lo tengo, pero no en el sexto lugar. En el sexto lugar tengo al Palace. ¡Epa! Otra sorpresa. Tal vez Bueno. colgado de estos últimos triunfos que tuvo en Europa y tal. Quinto lugar, Quinto lugar, esta por ahí puede ser una apuesta medio fuerte. Chelsea. mirá. Mi quinto lugar es Newcastle. Ujú. Ahí nos diferenciamos por un puesto. Bueno, los que entran a Champions, ya tenemos el cuarto, Santi. Tottenham. Ok, lo estuviste argumentando cuando hablamos de las incorporaciones. En mi caso es el Manchester United. ¡Upa! Vuelve a Champions, Vuelve United. a Champions el Manchester United. Pero estás con todo, ¿eh? Estás. Sí, me la estoy jugando. Sí. Eh, tercero y también entrando en Champions. Manchester City. Ok, yo adelanto que ni lo tengo al City en ninguna de estas apuestas. Mi tercero es el Liverpool, el campeón. No, pero para una cosa. Está diciendo que el Manchester City no entra ni a Europa No, este año. está por mitad de tabla. Fuertísimo es lo que está diciendo. Fuertísimo. Es una apuesta, Eh, ¿no? De nuevo, OneXBet, gracias, Betano, todo esto. Este, tercero, el Liverpool, subcampeón, Santi. Subcampeón. Y acá es donde hago mi apuesta de decir, si no es este año, ¿cuándo? El Liverpool, subcampeón. Liverpool subcampeón, en mi caso, por cuarto año consecutivo, el subcampeón va a ser Arsenal. Y, Y acá me está diciendo que tu campeón va a ser el Chelsea. exacto, mi campeón va a ser el campeón del mundo actual, el Chelsea. Wow. ¿Y el tuyo? Y el mío es el Arsenal, la verdad, Ok. también. O sea, es una sensación, como te dije, si este no es el año, ¿cuándo? No, no, obviamente, ojalá me equivoque. Ya tuve Sí, que ver al Chelsea campeón del mundo. No quisiera ver al Chelsea campeón de la Champions. Pero bueno, la idea es un poco jugar, más allá de que, sí. digo, uno tiene, es una mezcla de lo que siente con los datos, los jugadores que todavía no sabemos exactamente cómo van a funcionar. Así que No, bueno, obvio. es Interesante que los dos también damos por salvado al Sunderland, ¿eh? sí, sí. Me parece que ese es un equipo con mística, ¿eh? No lo veo descendiendo en la primera temporada. No, y además se ha reforzado muy bien. Trajo a Granit Xhaka, trajo a Dingra, Bien. trajo a Eh, Alderete, el paraguayo. Mira, no tenía ese dato. Así que bueno, esas fueron nuestras. Nada, es como un juego informado, ¿no? Somos personas informadas, pero a la vez estamos jugando. Por último, recreo musical, esto que hacemos cada tanto, que es, bueno, los tres discos, en este caso que estuvimos escuchando en lo que va del año, estos últimos meses, estos últimos 8 meses, lo mejor so far, como dicen en los medios tradicionales. Voy a empezar yo. Me gusta hacer este chiste, se lo hice a un amigo, tuvo mucho éxito. Volvieron los hermanos, reunieron a la banda. No estoy hablando de Oasis, estoy hablando de los hermanos Malice y Pusha T de Sí, Clips. sí, sí. Tremendo disco. Let God Serve Them Out. Disco lleno de features que no pierden cohesión, que es algo que pasa siempre con discos que tienen muchos invitados. Acá hay una estética y musicalmente está todo integrado. Y bueno, los features son tremendos, ¿no? Tyler, Kendrick, Pharrell, mítico Nas. Nas. Buah, descomunal este disco. Me tomó por sorpresa, no esperaba nada. No soy fan de Clips. Lo escuché sin expectativas y me voló la cabeza. Increíble este disco de Clips.
Mira, firmo al pie cada palabra que dijiste porque para mí también está entre mis tres discos favoritos del año. Es un disfrute absoluto. Dos tipos que realmente rapean como si fueran supervillanos, digo. El otro día No, sí. estaba leyendo una nota de Pusha T diciendo que se inspiraba en películas viejas de terror para agarrar su estilo. Y además son como muy articulados, ¿viste? Es como que no van así para ver cuántas palabras pueden rapear en menos de un minuto, ¿viste? Son Se como les que cada entiende, sí, sí. no, se les entiende y quieren que se les entienda, ¿viste? Porque son como muy incisivos en lo que dicen y en lo que expresan. Y además tiene también unos momentos emotivos tremendos que no me esperaban nunca de Clips. Sí, que sí, un disco del recontra carajo, coincido. Yo no esperaba nada de Farrell, que me parece que es un artista como que quedó un poco en los 2000 y acá lo que hace es brillante, es brillante. La barra de Kendrick es increíble, Sí. increíble para ponerla en un cuadrito. Y bueno, como mencionaste, Nas, que ya es nada, leyenda viviente, ¿no? Bueno, ahí coincidimos entonces en el tercer, en el tercer disco. Mi segundo disco es Never Enough de Turnstile. Una banda que nunca le pude entrar, ya sé que tienen mucho prestigio, el disco anterior lo escuché, no me llegó para nada. Este disco me gustó mucho porque se cagan un montón de convenciones, porque es una mezcla total de punk, hardcore, pop, new wave. Me remite un poco a una banda que me gusta mucho que es Paramore. Entiendo que también es un disco celebrado este, pero como digo, soy nuevo en el mundo Turnstile. Muy buena Sí. banda. A mí me gustó ese disco. No me gustó tanto como el anterior, como Glow On. Mira, eh, pero no es el disco que puse yo en mi posición número 2. Mi posición número 2 es para un disco nacional. ¿epa? Estoy hablando de No mires atrás de Sunlid, un debut. No tengo idea quién es, por favor, informame. Ok. ¿Vos ubicás a la banda Always, escrito con dos B cortas? No. Ok. No sé realmente cómo explicártelo, pero es un sonido como muy... eh, Ay, no sé cómo... realmente me cuesta mucho poner en palabras cómo suena este disco, pero es Electronic, no, no, Dreamy, no, algo no. así. Es como tirando más para el rock, pero es como muy vívido, o sea, como las imágenes, así como muy... Es como, es el sonido de la primavera, digamos. Si tuviera que describírtelo, es como el sonido de un día de primavera que pasas en un parque con un sol hermoso y Me con suena a túneles. soundtrack, ¿no? A un disco que pones de fondo. No exactamente, no exactamente, es como, pero es rock también, es muy para arriba, Cuando es decís es raro. rock, ¿estás diciendo que predomina una guitarra eléctrica y una Sí, batería? sí, sí, absolutamente, sí, 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 absolutamente. Por eso me remite mucho a esta otra banda que se llama Always, que también tiene un disco hermoso, que también suena muy parecido. Te lo recontra recomiendo, yo creo que te va a gustar mucho. Es cortito además, y es de lo mejor que he escuchado nacional en bastante tiempo. No mires atrás de Sunlit. Bien. Tarea para el hogar, entonces ver esta banda, escuchar esta banda. Acá mi puesto número uno, me despojo de cualquier credibilidad que haya juntado con vos, Santi, con nuestros oyentes. Voy a ser absolutamente honesto. Voy a elegir el disco Skeleton de Ghost como mi disco favorito de lo que va del año. Entiendo perfectamente que Ghost es un equivalente a lo que era Kiss. Entiendo que el show es tan importante y la vestimenta y lo estético pesa tanto como, como la música, pero a la vez no lo tomo en serio, porque ellos tampoco se toman en serio, pero me gustan las canciones y es un disco que lo tengo en repeat todo el tiempo. Eh, Entiendo de nuevo que es show y que hay un elemento que tiene que ver con lo comercial, pero lejos de asustarme lo abrazo. Así que no, sé que no es la elección cool, pero es la Ok, elección honesta. bien. No, yo en mi caso, en realidad, si vamos al caso, yo creo que pondría como número uno Let God Sort 'Em Out. Ok. eh, de Clips. Por eso, o sea, coincidí con las palabras tuyas, pero porque también no quería esperar a decir, che, mirá, resulta que este disco es el que había salvado antes de Está bien, este, está ¿no? bien.
Pero entonces volvamos un poco al que sería ponerle el disco número 3, mi tercer disco favorito del año, que es eh, Flood de Little Sims. ¿De? Little Sims, una rapera. Ah, totalmente, sí, sí. Lo escuché. A mí ese tipo de rap no me llega, pero amplíame. No, es una piba que realmente creo que debe ser de las mejores voces del hip hop en el planeta hoy por hoy. Es alguien que realmente siento que desde Grey Area, en 2019 para adelante, ha sacado un disco tras otro han sido obras maestras y que Hay un aún elemento de Airbnb ahí, ¿no? Airbnb. R&B sí. De hecho, lo que tiene este disco como trasfondo es algo bastante interesante, que es que los tres discos anteriores que había hecho ella, incluyendo lo que para mí es su obra maestra, que se llama Sometimes I Might Be Introvert, los había, nah, perdón, los había hecho junto a un colaborador, un productor que se llama Inflo. Eh, y este tipo, a su vez, es el líder de un colectivo musical que se llama Salt, que es muy, muy misterioso, que no revela su identidad, ni mucho menos. Y resulta que en algún momento de por ahí de dificultades económicas, ella, Little Sims, le hizo un préstamo de dinero de 1 millón y pico de libras a este Sí. hombre, a Inflo, que en vez de usarlo para cuestiones así de pagar deudas, etcétera, lo terminó usando para una gira de su banda Salt. Ah, mira, Con lo cual una prácticamente, estafa. sí, prácticamente le choreó plata. Y eso hizo que la colaboración entre estos dos grandes artistas se cayera a pedazos y la gran pregunta era qué iba a pasar con Little Sims ahora que iba a perder a su gran colaborador de los últimos tres discos. Y el resultado es un disco que está muy atravesado por ese conflicto, Habla de eso. habla de eso, pero además no baja la calidad en ningún momento, sigue siendo un disco espectacular, como suena, como Ella es hasta de la Inglaterra, ¿no? es inglesa, Sí. y además es hincha del Arsenal. Ah, mira. Pero sí, tiene una cadencia para rapear y un vocabulario increíble, realmente. Es increíble para mí escucharla de ella. Bien, entonces tenemos Little Sims, la coincidencia con Clips, lo más comercial con Ghost y después un nacional para volver a conocer y en mi caso Turnstile, una banda de rock que me gustó mucho. Bien, ahí seguramente algunos de estos discos se van a meter en el top 10 del año de ambos. Sí, seguro. Este, y hasta aquí el episodio 27 de Metagol. A Santiago lo encuentran en muchos lugares. Por ejemplo, en el canal de YouTube de la Liga Profesional de Fútbol, en el programa Proyección, donde también pueden ver el aspecto de entrevistador de Santi, entrevistando a figuras de técnicos y figuras jóvenes del fútbol argentino. Te vi en CNN, ¿cómo fue eso? Ah, sí, también. No, eso salió bastante rápido. Tengo un amigo que trabaja como productor en CNN en español y eso. Me dijo que querían alguien que hablara de Copa Libertadores y hablé un ratito. Excelente, Santi, este es tu año, ¿eh? Este es Bueno, tu vamos a ver año. entonces. A mí me encuentran en mi otro podcast, Metacine, donde pueden ver todas, escuchar todas nuestras opiniones acerca de la cinematografía mundial. Compartimos algunos oyentes, ¿eh? Mucha gente me dice, los empecé a escuchar por el podcast y tal. Así que nada, compartimos audiencia en ese sentido y volveremos ya con el balón en movimiento en la Premier League pronto. Santi, nos despedimos. Nos Somos vemos. Metagol, soy Fer Casals. Y Santiago Bausa. Chau, chau.